Buenos días a todos, buenas tardes. Soy Nila Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Os doy la bienvenida al nuevo seminario que vamos a impartir esta tarde, bajo el título Construye tu plan de marketing en Twitch. Va a ser impartido por Fernando de los Ríos. Fernando es consultor y formador en comunicación y marketing especializado en proyectos de transformación digital. Además, Fernando es socio cofundador de Claimway. Este seminario se enmarca dentro del proyecto de la cultura emprendedora 2021 de CEAMA Empresa. Está financiado por la Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía y nuestra confederación colabora con CEA en poner en marcha esta actividad. Además de este ciclo de seminarios y de jornadas que llevamos a cabo, también tenemos un gabinete de asesoramiento y consulta a nivel empresarial. Os voy a dejar en el chat mi correo electrónico por si me queréis dirigir alguna consulta, alguna duda que tengáis. Y sin más, pues le doy paso a Fernando. Fernando, adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Voy a ir compartiendo pantalla. Sí, ¿no? Perfecto. Voy a no he compartir. dicho el tema de las dudas. Chicos, si surge alguna duda, me la podéis ir dejando en el chat y al final de la exposición de Fernando la voy lanzando en voz alta para que Fernando la vaya resolviendo, ¿de acuerdo? Vamos a contestar a todo. Eso. Vale, se ve ya la presentación, ¿verdad? Fernando. Sí, se ve la presentación, digo. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Genial, estupendo. Me dicen por el chat que sí. Muy bien. Pues vamos al lío. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí, un webinar más dentro del proyecto de Más Empresas, como os ha comentado Nila. Hoy vamos a hablar de Twitch, ¿vale? No es la primera vez que hablamos de esta plataforma, pero sí que la verdad es que es una de las redes sociales ahora mismo que más interés despierta, una de las que más está creciendo. Yo creo que os va a gustar lo que vamos a contar hoy, porque lo vamos a enfocar sobre todo a cómo se puede construir un plan de marketing dentro de esta red social, ¿vale? Para tener presencia pues a través de vuestra empresa, de vuestro proyecto, ¿vale? Y de vuestra marca. Yo, bueno, no me voy a entretener presentándome, ya lo ha hecho Nila, simplemente deciros que como comento siempre en todos los webinars, aunque vamos a responder a las dudas que tengáis, que podéis ir lanzando a través del chat, como ha comentado la compañera, si os queda alguna duda después, si hay algo que no se pueda resolver, que más adelante os surja y no os surja ahora, porque a veces pues, sobre la marcha a lo mejor no caemos, ¿no?, en ciertas cosas, pues que tenéis en mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis y de verdad no os quedéis con esa duda que os pueda surgir a posteriori, sino que si os queda cualquier cosa, ya digo, me escribís por ahí sin problema y yo os intento resolver esa cuestión o aportaros la documentación que se haya podido quedar pendiente. Os voy a facilitar distintos enlaces a lo largo de la presentación a través del chat, ¿vale? Pero si por lo que fuera pues no lo podéis copiar o cualquier historia, como yo los tengo guardados en un blog de notas, pues me lo podéis pedir también por ahí sin problema, ¿vale? Para que son al final enlaces y documentación para que podáis ampliar un poco y profundizar en algo que evidentemente en esta hora y media pues no me va a dar tiempo, ¿no? Os cuento cómo he dividido el webinar de hoy. He creado tres grandes apartados, ¿vale? Nos vamos a centrar en esos tres. Os voy a hacer una introducción de lo que es Twitch, aunque seguramente os suene ya prácticamente a todos y a todas. Pero bueno, para que veáis un poquito la evolución que ha tenido, el perfil de público con el que nos estamos moviendo, en el que al final se desenvuelve la plataforma y demás. Luego, bueno, os voy a contar evidentemente qué es lo que hace falta o qué dos caminos, por así decirlo, tendríamos para estar presentes al final en una plataforma como Twitch. Y finalmente vamos a dedicarle el último bloque a lo que sería pues cómo podemos orientar un plan de marketing o un plan de acción, llamémoslo como queramos, ¿vale? A estar presentes al final en esta red social. Qué fases o qué pasos deberíamos dar o deberíamos por lo menos perfilar un poquito, ¿no? Para no simplemente pues lanzarnos a hacer cosas un poco a lo loco, que si habéis estado en otros webinars míos ya veréis que esto, cuando hablo de redes sociales, cuando hablo de marketing en general, siempre lo comento mucho, ¿no? Porque al final está basado en la experiencia de encontrarme con clientes en los que hay muchas ganas de hacer cosas, pero en los que muchas veces falta pues un poquito de planteamiento, falta estrategia, falta pensar las cosas, falta analizarlas y yo creo que eso es bastante importante, ¿vale? Por eso hago ese enfoque. Bueno, pues no me entretengo y voy directo al grano. Como decía, yo creo que ya
conoceréis Twitch, habréis oído hablar de esta red social. Si no, de todas formas, pues para los que no os suene tanto o no lo tengáis del todo claro, ¿vale? Os comento que es una red social, una plataforma que nació hace ya unos añitos, ¿vale? No, aunque esté sonando mucho ahora, pero ya lleva más de 10 años en el mercado. Nació como una plataforma de streaming que estaba estaba 100% enfocada al tema de los eSports, que ya sabéis que son las retransmisiones de videojuegos y las competiciones de videojuegos y demás. Y aunque nació, como digo, enfocada a ese ámbito, lo cierto es que con el paso del tiempo se está sabiendo adaptar muy bien a nuevas temáticas, se está sabiendo adaptar muy bien a nuevas tendencias, se está sabiendo captar además a bastantes creadores que estaban 100% enfocados en YouTube, que es el principal competidor que al final tiene Twitch, y que han visto que aquí tienen más posibilidades de hacer cosas, que tienen una plataforma que les apoya bastante también, que tienen distintas formas de monetizar, y al final eso está haciendo que se genere mucha creatividad, ¿vale? Dentro de esta red social, que las marcas tengan también muchos caminos o nuevos caminos para hacer cosas, para estar presentes, ¿vale? Y que podemos ahí, que además se pueda llegar pues cada vez a un público más amplio, ¿vale? Eso a grandes rasgos, no nos vamos a meter en el detalle porque para eso tenemos otros contenidos. Luego, ya digo, pasaré algunos enlaces, ¿vale? ¿Cómo ha evolucionado esto? Simplemente porque tengáis 4 hitos un poco claros, ¿no? Pues como digo, la plataforma nace en 2011, o sea que lleva ya unos añitos, que no es para nada un nuevo actor dentro del mercado, sino que ya está consolidada, ¿vale? Nace además, como os decía, pues muy enfocada al tema de los eSports, y además nace como un producto beta para testear un poco a ver cómo estaba el mercado. El mercado, pues evidentemente lo acoge de buen grado, y fijaos que en el año 2013, 2 añitos después de lanzarse, estamos hablando ya de que Twitch se convirtió en el portal de eSports más grande del mundo. O sea, estaba moviendo ya más de 43 millones de visitantes al mes, ¿vale? Que es una cifra, pues, os podéis imaginar, ¿no? Luego viene la gran explosión de todo esto en el año 2014, cuando Amazon compra la plataforma, ¿vale? Después de la compra de Amazon y de toda la inversión que hace Amazon, pues el sitio llega a convertirse, como os pongo aquí, ¿no? en el 4.º sitio web más visitado de Estados Unidos, ¿vale? O sea que al final estamos hablando de que está en top. ¿eh? Y en el año 2021, el año pasado, simplemente por tener cifras un poquito más recientes, ¿vale? Pues para que veáis, Twitch está moviendo ya más de 30 millones de usuarios diarios, y además que tiene una audiencia media brutal, porque es que según los datos que pasa Twitch, estamos hablando de que hay más de 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas que están conectados a la plataforma en cualquier momento, o sea, durante todo el día, ¿vale? O sea, que fijaos al final esto lo que implica en términos de impacto, lo que implica en términos de presencia para las marcas, para los creadores, por supuesto, pero también para las marcas, para los productos, para los servicios, al final para la gente, ¿no? Que sepa hacerse un hueco, que no es fácil, por supuesto, pero que sepa hacerse un hueco en esta plataforma y estar presente de algún modo, ¿no? Como particularidades o importante tener en cuenta, bueno, pues el tema del público, ¿vale? Al final todas las redes sociales tienen bueno, pues unos perfiles de públicos específicos, o hay ciertos segmentos de público, digamos, que están más o menos presentes, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En el caso de Twitch, pues el público es un público eminentemente joven, ¿vale? Estamos hablando de que más de un 40%, pues son jóvenes entre 16 y 24 años, ¿vale? Luego hablaremos además un poquito también del tema de esta generación específica, ¿vale? Y lo que supone, ¿no? Bueno, eso entre los 16 y los 24 años, tenemos un 30 y tantos por ciento también, un 32% de usuarios entre 25 y 34, y al final estos son 2 generaciones que, como digo, ahora os lo voy a comentar con un poquito más de detalle, ¿vale? Pero que son las mayoritarias y que además tienen unas características muy concretas que hacen que esta plataforma funcione muy bien para ellos, ¿no? No son los únicos públicos, vemos también que está creciendo poco a poco pues el segmento entre 35 y 44 años, ¿vale? E incluso audiencias de mayor edad, que quedan en una audiencia más residual, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que esto está creciendo también por ahí, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso no significa que para marcas que se puedan enfocar a un público un poquito más senior, un poquito más adulto, pues no vaya habiendo hueco. Es más pequeño, pero se está construyendo poco a poco, ¿vale? En cuanto a sexo, bueno, pues es mayoritariamente, a día de hoy, mayoritariamente son chicos los que están presentes en la plataforma, pero también es verdad que tanto el perfil de usuarias como de creadoras de contenido también está creciendo mucho, con lo cual poco a poco parece que también se va equilibrando por ahí, ¿no? Y eso pues también nos da pistas de hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? En cuanto bueno, ¿cómo lo estamos usando en España? Para que tengáis también algunas cifras, simplemente, ¿no?
pues veis que es un uso bastante, se está haciendo bastante extendido, por así decirlo, ¿no? Hay un 22% de usuarios que lo utilizan varias veces al día, ¿vale? Hay un porcentaje un poquito mayor, casi del 30%, que hace un uso diario, ¿vale? De una vez al día o así. Y luego, bueno, pues veis distintas cifras, ¿no? Ya para pues cada 2 o 3 días, semanalmente, incluso con menor frecuencia, ¿no? Todos estos datos, como digo, para que podáis tener la información, de hecho, para que no se me olvide, os lo voy a ir compartiendo porque os pongo las fuentes en la presentación y aunque vais a tener la presentación posteriormente, ¿vale? Os voy a ir compartiendo algunos enlaces de los que os pongo aquí, ¿vale? Por ejemplo, pues esto que os he comentado hasta ahora, ¿vale? Podéis ver esas cifras, os lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? En estos dos, pongo los dos enlaces por ahí, ¿vale? Para que tengáis más información y podáis ver con más detalle, evidentemente más estadística, ¿no? Si queréis profundizar un poquito más, ¿vale? De este tipo de datos, ¿no? Y ahí los podéis consultar. Además, esta información, evidentemente, pues se va actualizando, ¿no? Bueno, eso en cuanto a un poquito de introducción, para que veáis al final lo que os comentaba, ¿no? Que nos quedemos con esa idea. Es una plataforma, y esto es importante también tenerlo en cuenta, de entretenimiento, ¿vale? El uso que al final le está dando la mayor parte del público, y esto es importante que las marcas lo tengan en cuenta, y la mayoría de las que lo están haciendo bien lo tienen muy en cuenta, es una plataforma de entretenimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso implica que los contenidos que al final triunfan o que tienen más éxito en Twitch son contenidos para un público que lo está buscando es pasar un rato, entretenerse y que no quiere mayores complicaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Los orígenes de la plataforma, el crecimiento que está teniendo, por qué creo yo que es interesante que algunas marcas y que las empresas se planteen, o empresas o organizaciones de todo tipo, no necesariamente empresas, ¿no? También instituciones. ¿Por qué es interesante estar? Bueno, pues, entre otras razones, o la primera de ellas, es que es una plataforma que está sabiendo adaptarse muy bien al día a día, ¿vale? Una plataforma que, como comento, ha evolucionado desde un sector muy, muy específico, como era el tema de los eSports y el tema del gaming, ¿vale? Y a día de hoy está creciendo con, pues, oye, con nuevas tendencias, con nuevos tipos de contenido, con algo que además en algunos casos se parece que además a una contenido televisivo, ¿vale? Os he puesto aquí una captura simplemente de un ejemplo, ¿no? De un, bueno, pues un concurso o un formato, ¿no? Que se ha hecho a través de los canales de distintos streamers, en concreto el que lo ha movido ha sido Ibai, que ya a día de hoy no hace falta ni presentarlo, sabréis perfectamente quién es, ¿vale? Y es como una especie de Masterchef, pero bueno, pues con invitados, con muchos creadores de contenido, con algunos invitados también famosos y demás, ¿no? Y bueno, pues prácticamente parece que estamos viendo un programa televisivo, ¿no? Por el formato y por la forma de retransmitirlo. No es simplemente alguien hablando delante de la cámara con el chat y compartiendo la pantalla jugando un videojuego. Estamos saliéndonos de eso. Se están haciendo cosas nuevas, se están haciendo cosas muy interesantes y esto al final abre muchas vías para que las empresas estén presentes de alguna manera, bien a través de patrocinio, bien a través de algún tipo de colaboración, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Que Twitch está abriéndose a ese tipo de participación y está pues con las orejas abiertas, ¿no? Esperando a ver un poco pues, a distintos creadores qué es lo que se les propone, qué es lo que se puede hacer e incluso creando nuevas categorías de contenido dentro de la plataforma, que empezaba con unas categorías muy cerradas, por así decirlo, muy enfocadas al tema de videojuegos y a día de hoy pues cada vez vemos que se abren nuevas categorías e incluso cuando Twitch detecta que hay ciertas tendencias o ciertos tipos de formatos de contenido que se están haciendo que no tienen una categoría propia, pues la crea, ¿vale? Con lo cual eso, bueno, pues nos dice que, como digo, que la plataforma está evolucionando y que si algo está creciendo y se está convirtiendo en una tendencia o está siendo cada vez más utilizado, un formato cada vez más utilizado por los creadores, por las creadoras, pues al final ellos le dan cabida, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero no solo eso, sino que fijaos además, y esto también es bastante importante, ¿no? Estamos hablando de que es una plataforma de streaming, es una plataforma de vídeo en directo y la realidad a día de hoy es que el vídeo es un formato muy, muy establecido ya, ¿vale? 9 de cada 10 usuarios de redes sociales, según uno de los últimos informes de IAB Spain, consume vídeo en redes sociales. Es decir, que es un contenido, lo habréis visto seguramente, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años, que tanto vídeos como podcasts, como el audio, ¿vale? Están siendo contenidos que están triunfando mucho. Y además el modelo de directo, el de televisión a la carta, por así decirlo, ya está, pero el modelo directo pues se está convirtiendo en una fuente de fidelización y una fuente de creación de comunidad muy importante para ciertos creadores de contenido y para ciertas marcas, ¿vale?
os he traído aquí una gráfica simplemente un poco para que veáis dentro de ese estudio, que os enlazo, y ahora os voy a pasar el enlace, ¿vale? Para que lo tengáis también. Pero dentro de ese estudio en concreto, bueno, pues fijaos, algunos de los contenidos más consumidos en redes sociales en general, ¿vale? No estamos hablando de Twitch, sino en general, pero para que veáis al final que es que va todo hacia vídeos, tutoriales, bueno, vídeos humorísticos, musicales, informativos, explicativos, reseñas culturales, bueno, se saldría, ¿no? Pero tendencia, webinars, vídeos de experiencias, vlogs, vídeos, videocase con testimonios, FAQ en vídeo, vídeos publicitarios, eso. Es que están en prácticamente todos los contenidos más consumidos en redes, con lo cual, evidentemente, pues una plataforma que está muy enfocada a ese formato, pues al final, ¿no? Evidentemente, pues tiene un peso o debe tener un peso dentro de las estrategias de las empresas, ¿no? Y bueno, además de eso, además del tema de que el vídeo es un formato que es que lo está triunfando, se está consolidando, está generando muy buena fidelización, está generando buena comunidad, buenas conversiones. Bueno, pues es que además resulta que Twitch, dentro de las plataformas, de las distintas redes sociales, en el último informe de IAB Spain, ¿vale? Sobre el uso de redes sociales en España, bueno, pues resulta que es la red social en la que el usuario está pasando más tiempo, ¿vale? Esto hace unos años, cuando veíamos este estudio, pues nos encontrábamos con que las plataformas que al final donde se pasaba más tiempo pues eran Facebook, ¿vale? Era Instagram. Bueno, pues a día de hoy eso ha cambiado. De hecho, fijaos que es que Facebook ya ni siquiera está entre las 10 primeras, ¿no? Estamos hablando de que estamos en Twitch, pasamos más tiempo en Twitch, pasamos más tiempo en Evox, que es una plataforma para podcast, en Instagram, Spotify, Discord, ¿vale? Son redes al final que tienen que tienen otra idea de contenido, que tienen un público mucho más joven, ¿vale? Que también por ahí es por donde van los tiros. Y al final, ¿esto qué implica para las marcas? Pues lo estaréis imaginando. Si el usuario pasa más tiempo dentro de la plataforma, pues para la marca implica mayor impacto, ¿vale? Mayores opciones de convertir, mayores opciones de impactar, mayores opciones de fidelizar. ¿Por qué? Porque el usuario pasa más tiempo ahí. ¿Dónde nos vamos a ir? ¿A la red social en la que el usuario pasa casi 2 horas o a la red social en la que el usuario pasa 20 minutos? Bueno, pues dependerá evidentemente de la estrategia, pero hombre, si queremos hacer vídeos, si queremos llegar a un público joven, bueno, pues, ¿vale? Estas son las cifras y hay que conocerlas, ¿eh? Os voy a ir pasando ahora, cuando termine esto, os voy a ir pasando los enlaces también de estos distintos estudios, como os decía, para que tengáis las fuentes, ¿vale? Lo voy a poner también en el chat. Bueno, como digo, formato consolidado, plataforma en la que se pasa más tiempo de todas las redes sociales según el último informe de IAB Spain, ¿vale? Del año pasado, de finales del año pasado. Y es que encima, según este estudio también, resulta que Twitch le está comiendo terreno a su principal competidor, que es YouTube, no solo en lo que sería vídeos en streaming, que ahí está ya por encima, ¿vale? Es decir, al final como plataforma de vídeo y retransmisión en directo está un poquito por encima de YouTube, sino que poco a poco le va también comiendo terreno a YouTube en lo que sería contenidos a la carta, ¿vale? Hasta ahora, o en los últimos años, a Twitch se acudía sobre todo para los directos y a día de hoy la gente también acude para ver ya contenidos a la carta de grabaciones pasadas, ¿vale? Esto es importante porque, claro, YouTube perdió, a ver, está casi un 50 por 50, ¿vale? Es verdad que Twitch está en 52, pero bueno, es verdad que la parte del streaming sigue teniendo evidentemente muchísimo peso, un 50-50, pero la parte de contenido a la carta ha sido el rey indiscutible, ¿vale? YouTube. Y ahora parece que Twitch le está plantando cara, con lo cual, bueno, pues es otra opción también para que las marcas lo tengan en cuenta y si quieren hacer algún tipo de contenido que no está pensado especialmente para el directo o que no está pensado solamente para el directo, pues que sepáis que dentro de Twitch también se está acudiendo también a ese tipo de contenido, ¿vale? Otro dato interesante que yo creo que justifica, ¿no? El que se esté presente en Twitch o el que se pueda diseñar una campaña para estar en Twitch. Bueno, pues que la saturación publicitaria, que al fin y al cabo las marcas, uno de los medios para los que tienen para aparecer a través de distintos streamers y demás, pues es a través de la publicidad, que es lo que nos encontramos en las redes sociales. Bueno, pues en general, y seguramente todos y todas estaréis de acuerdo aquí conmigo, lo que nos encontramos es que la publicidad nos satura, ¿vale? Las redes sociales al final, la amplia mayoría de ellas lo que están es monetizando a través de publicidad y eso ha llevado a una serie de formatos en los que vemos publicidad por todas partes y constantemente. Bueno, pues en el caso de Twitch se da la circunstancia de que todavía no se ha alcanzado, ¿no?, ese nivel de saturación, ¿vale? Y aunque evidentemente hay publicidad, no se percibe de la misma manera, ¿vale? Que eso es a lo que iba ahora también. Es decir,
es una red social en la que todavía hay espacio para publicidad y además esa publicidad se percibe de manera menos invasiva. Ahora voy a entrar en ese segundo matiz, ¿vale? Que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Parte del por qué esta publicidad no se percibe de esa manera, no se percibe no de forma invasiva, sino como que no nos satura, tiene que ver con el perfil de público que está presente en esta red social. Y como os comentaba antes, cuando os he puesto esa gráfica con los distintos perfiles de edad, el público mayoritario al final es un público joven, ¿vale? Y estamos hablando sobre todo de dos generaciones, de los millennials y de los centennials, ¿vale? Claro, un 70% de público prácticamente de estas generaciones pues implica ciertas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que es que ambas generaciones, sobre todo los centennials, ¿no? Pero los millennials también, estamos muy acostumbrados a la publicidad y estamos muy acostumbrados a movernos en entornos online, ¿eh? Hay ciertas diferencias, evidentemente, pero somos un público acostumbrado a lo digital y eso facilita que unas plataformas que están haciéndolo bien a nivel de contenido y en las que todavía no hay una saturación, pues evidentemente nos atraigan más o pues nos generen un bienestar, digamos, en el consumo, ¿no? Y no terminemos agotados o no terminemos hartos de ver anuncios cada vez que nos metemos, ¿no? Sí que es cierto que hay que tener en cuenta ciertas diferencias. O sea, al final, bueno, pues son dos generaciones distintas, por muy digitales que puedan ser. Evidentemente, los centennials, que son los más jóvenes, ¿no? Pues son un público muchísimo más adaptado a este tipo de canales, pero los que son millennials, los que ya estamos rondando la cuarentena o en la cuarentena, ¿no? O los 30 y tantos, pues también estamos muy habituados a estos medios, ¿no? Hay ciertas diferencias, como digo, simplemente para que las tengáis en cuenta, ¿no? Al final, bueno, pues parece que los millennials somos un poquito más planificadores, ¿no? Mientras que la generación más joven, ¿no? Pues al final son más impulsivos. Nosotros todavía pues prestamos un poquillo más de atención. Sí que es cierto, y esto lo vemos en ciertas redes sociales, como por ejemplo TikTok, ¿no? Pues al final los centennials son menos pacientes, son más impacientes. Esto se ve mucho en el tipo de contenidos que son pues más breves, contenidos que al final no requieren tampoco mucha reflexión, que no son muy profundos, sino que, bueno, pues son más de entretenimiento, más del momento, del instante, contenidos que no son tan perennes. Por eso triunfan mucho los formatos tipo los Reels, en Instagram, los formatos tipo los vídeos en TikTok. ¿Por qué? Bueno, pues porque son formatos breves, son formatos sencillos, ¿no? Y al final casan muy bien con ese tipo de público, ¿no? Bueno, pues son, como digo, una serie de diferencias, ¿vale? Tampoco nos vamos a detener a analizar, porque no es el objetivo de hoy, pero sí que es bueno que lo tengáis en cuenta porque luego vamos a cuando hablemos de lo que es el plan de marketing, cómo adaptar ese plan de marketing, evidentemente vamos a tener que conocer a nuestro público. Y en Twitch, como os digo, hay unas características muy concretas de ese público que están presentes y están presentes a lo largo de los contenidos. Y si nosotros como marca no somos capaces de interpretar eso, no somos capaces de saber realmente ese contenido hacia quién va dirigido o por qué utiliza ciertas referencias o ciertos memes o cierto lenguaje incluso, ¿no? Ciertas palabras, ciertos términos, pues es complicado conectar con esa audiencia. Por eso es importante que esto lo tengamos en cuenta también, ¿no? Y os estaba hablando de la parte de publicidad y estaba hablando de esa saturación, estamos hablando de ese tipo de público. Y claro, ese tipo de público, como os decía, ¿qué es lo que ocurre en Twitch? Bueno, pues lo que ocurre al final, según los estudios que se hacen, es que, fijaos, el 80% de los usuarios aprueba el patrocinio de las marcas, lo considera como una forma de apoyo al creador de contenidos que ellos están siguiendo. Entonces, es una percepción diferente de la publicidad, es una percepción diferente de algo que en otros entornos consideramos como intrusivo, como consideramos como que nos está molestando, que nos está distrayendo. Bueno, pues en Twitch el usuario percibe, la mayoría de los usuarios perciben que, bueno, que eso es algo que tiene que estar ahí porque es de lo que va a vivir o es una de las formas de vida que tiene ese creador de contenido que ellos siguen. Por tanto, para que esa persona pueda seguir creando contenido, ellos están dispuestos a consumir esa publicidad y no se lo toman como una molestia tan grande como podamos tomarlo en otro tipo de canales. Y esto es interesante, ¿vale? Porque es una diferencia importante con otras redes sociales donde esta sensación no la tenemos para nada y aquí sí, ¿vale? Y eso implica, evidentemente, que los patrocinios de las marcas dentro de distintos canales, dentro de distintos creadores, pues sean bastante bien aceptados, ¿vale? Además de eso, pues bueno, pues según los estudios también, y ahora digo, os voy a pasar los enlaces, ¿vale? Resulta que un 64% de los usuarios, según este estudio de Nielsen, pues simpatiza con sus creadores de contenido hasta el punto de que compran productos que están recomendando o productos que están viendo que ellos usan, ¿vale?
Por lo tanto, claro, si unimos el tipo de público del que estamos hablando, como he dicho antes también, el tiempo medio que el usuario está dentro de esta plataforma, ¿no? Esa percepción de la publicidad y el hecho de que al final, bueno, pues un creador de contenido, una creadora de contenidos, al final está utilizando una serie de productos, evidentemente, micrófonos, teclados, pantallas, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que pueda estar utilizando en sus directos y que el usuario al final siente atracción también por esos productos y evidentemente se mueve un interés para que se puedan patrocinar o para que se puedan adquirir por la audiencia, pues fijaos qué combinación, ¿no? De cara a las marcas también. Esto significa que cabe todo y que al final cualquier cosa va a tener éxito, pues evidentemente no, como imaginaréis, ¿no? Al final las cosas hay que hacerlas bien, hay que planificarlas, hay que pensarlas y hay que crear contenidos que realmente puedan casar con una audiencia específica y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero bueno, en general esa combinación es bastante jugosa, que es una plataforma donde estamos pasando tanto tiempo, que es una plataforma donde las marcas, el patrocinio, esa publicidad no se percibe de una forma tan invasiva ni tan molesta y que encima el usuario, no una amplia mayoría, ¿no? Pero que un 60 y tantos % del usuario estén hasta cierto punto acostumbrados a comprar productos que están viendo, productos o servicios que están viendo que sus creadores utilizan, pues bueno, y es interesante, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Y yo creo que es una razón, evidentemente, por la que hay que tener esto en mente, ¿no? Esta plataforma en mente. Entonces, bueno, antes de que se me olvide, porque si no se me va a olvidar, os voy a pasar, porque os he puesto varios estudios, ¿no? Estas gráficas que habéis visto, os voy a pasar entonces los enlaces para que los podáis tener también, por si queréis consultarlos más a fondo, ¿vale? Os lo voy a pegar por el chat también. Los enlaces se ven, ¿verdad? Decidme si... No vaya a ser que esté yo aquí pegando enlaces y en verdad no los Sí, veis. se ven perfectamente, Fernando. Venga, perfecto. Sí, yo veo que está compartido para todos, pero por si acaso. Vale, bueno, pues esos que os he puesto son algunos de los enlaces también. Uy, no sé si se han compartido todos. Dame un segundo porque creo que algunos se han quedado fuera. ¿Será porque hay límite? Sí, porque hay límite de caracteres, creo, en el mensaje. Os pego porque los dos últimos no han salido bien, ¿vale? Lo voy a pegar otra vez. Dame un segundito. Este por aquí, que sería uno, que se ha cortado antes. Y este sería otro, ¿vale? Todo esto son, ya digo, estudios de donde están sacadas esta información. Son estudios bastante interesantes, ¿vale? Hemos hablado de esto en otros webinars, entonces tampoco me quiero detener más a fondo, pero hemos hablado de algunos de estos estudios en otras plataformas, en otros webinars, y os recomiendo que le echéis un ojo, sobre todo el tema del IAB Spain y demás, es bastante interesante porque tiene información muy completa sobre la actualidad de las redes sociales y vais a ver cosas bastante jugosas de cara a lo que además os voy a comentar luego, ¿no? En la parte del plan de marketing, ¿vale? Entonces, como os decía, visto, ¿no? el por qué, creo yo, o algunas de las razones por las que yo creo que es interesante estar aquí. ¿Cómo podemos al final estar presentes? ¿No? Si queréis realmente volcaros a Twitch, si queréis realmente hacer algo, ¿qué opciones tenéis? Bueno, pues a ver, son dos caminos realmente, ¿no? En principio, ¿no? O bien os lanzáis como creadores de contenido y empezáis a streamear a través de una marca, de un proyecto, ¿vale? Que hay evidentemente ejemplos y acciones y empresas que están moviéndose, o vamos a estar presentes a través de un streamer, ¿vale? Esas son las dos opciones en principio para partir. Sí que es cierto que al final el plan de marketing que podáis aplicar en el fondo va a valer para cualquiera de las dos vías, porque pensad que lo que os voy a contar en la parte del plan de marketing, bueno, pues son pasos o fases que requieren pues una parte de definición, una parte de análisis, una parte de ejecución o de desarrollo de estrategia y demás, y evidentemente eso nos sirve en los dos caminos, tanto si lo que queremos al final es hacer streaming, como si lo que queremos es estar presente como marca, ¿vale? Vamos a seguir vías distintas, pero en el fondo los pasos son los mismos, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos estas serían las dos opciones. Si optamos oye, pues que es que yo tengo un proyecto, tengo una marca, tengo una empresa, creo que puede ser interesante que comunique aquí, creo que puedo hacerme un hueco, tener una comunidad y por tanto, bueno, pues voy a optar por esa vía, ¿no? Evidentemente, esto va a requerir muchas horas de trabajo, ¿vale? No me gusta a mí cuando hablo de ninguna estrategia en redes, ni ninguna presencia en ninguna plataforma, que esto parezca que, bueno, no, haced estas 3 cosas y ya está, y ya os lanzáis. La realidad es que es complicado, evidentemente. En el caso de las marcas, yo creo que además es
especialmente complejo, ¿vale? Y especialmente difícil. ¿Por qué? Porque hay que encontrar un buen nicho, un buen camino y sobre todo hay que encontrar un contenido que realmente sea útil y que lleve a la gente a querer conectar con esa marca en esa plataforma. Porque al final pensar que Twitch es una plataforma en la que evidentemente está muy personalizada, ¿no? Al final estamos viendo a alguien que está hablando, no es un documental que vamos a poner ahí, y no, hay alguien que tiene que estar dirigiendo, entonces es algo que se personaliza mucho. ¿Qué ocurre con las marcas? Que muchas veces cometen el error de sí, somos la marca, pero la marca tiene que estar personalizada por alguien y tiene que estar representada por alguien, ¿vale? Entonces tiene una complejidad que evidentemente hay que estudiarla, hay que analizarlo bien y hay que preparar algo que vaya acorde, ¿no? Para que al final la gente tenga un interés por seguirnos. Pero bueno, a grandes rasgos. Fernando, Sí, dime. Fernando, mira, te voy a Dime. lanzar una pregunta que han lanzado en el Sí, chat que quizás si la dejamos para el final se descontextualiza un poco. vale. Carlos te comenta, dice, Fernando, ¿es Sí. posible que esa tendencia esté ya cambiando y cada vez ese público sea más exigente y pida menos intrusividad en la publi? Respecto a lo que has dicho de que Sí. Twitch todavía respeta, entiendo un poco el Claro. tema. A ver, sí, a ver, que esté cambiando, probablemente. Probablemente sí, porque al final, en el fondo, a ver, el que está en una plataforma como Twitch, como cualquier otra, en el fondo, para lo que va es para el contenido. Entonces, evidentemente, pues, si se nos satura de publicidad, pues lo que estamos haciendo es dejar de ver aquello que es para lo que vamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que aquí tenemos que diferenciar. En Twitch tenemos la posibilidad de introducir anuncios como tales, y son anuncios que cortan una retransmisión. Bueno, son anuncios que tienen saltan en distintos momentos, ¿no? Hay anuncios que saltan al principio de la retransmisión, otros que saltan a lo largo de la retransmisión cada X tiempo, que creo recordar que creo que recordar que Twitch recomienda, me parece que recomendaba que no hubiera anuncios, o sea, que dejaras por lo menos 10 minutos de retransmisión, ¿vale? Yo os digo la verdad, no creo que no he visto ningún directo en el que haya habido anuncios cada 10 minutos, ni de broma, o sea, pero ni de broma. Y he visto bastantes contenidos en Twitch, ¿vale? Y veo Twitch bastante a diario y no es lo habitual. Pero bueno, el caso es que puede haber anuncios a lo largo de la retransmisión y luego al final. Claro, tenemos que distinguir entre lo que es el anuncio como tal, que si estamos viendo algo y de repente nos lo cortan y meten publicidad, pues es como si estamos viendo la televisión, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es esa presencia a través de patrocinios, a través de otro tipo de impactos, a través de algún tipo de evento, de algo que se está haciendo, que en el fondo también es un impacto publicitario, pero no se percibe igual, ¿vale? A eso también es a lo que me refería un poco. Lo que es la publicidad pura y dura, evidentemente, pues sí, pues ahí nos saturaremos antes y probablemente sí que haya un cambio de tendencia, ¿no? Y que ese público se vaya haciendo más exigente, entre otras cosas, porque el público, y yo creo que esto es algo que pasa casi en todo, ¿no? Se va haciendo más exigente conforme aumenta la edad. Es decir, el público más joven, el que pueda tener, pues, evidentemente menos recursos, por ejemplo, para hacerse suscriptor de un canal, ¿vale? De eso no me quería meter mucho en ese detalle, pero bueno, podemos hacernos suscriptores de un canal, que pagamos una mensualidad y a cambio de eso, pues no tenemos publicidad o no tenemos cierta publicidad. Pues evidentemente los usuarios más jóvenes, que tengan menos recursos y que no puedan estar suscribiéndose a todos los canales de los creadores que les gustan, pues serán más permisivos en ese sentido y serán menos exigentes en ese sentido. Y los usuarios que vamos creciendo más edad, que tenemos más recursos, que decimos, no, mira, a mí me gusta mucho esto, yo lo veo todos los días y no tengo ganas de comerme la publicidad y me suscribo. Pues, ¿vale? O no me quiero suscribir por los motivos que sea, y entonces pues sí que a lo mejor me molesta más. Evidentemente eso irá cambiando conforme ese público vaya avanzando, ¿vale? Pero lo cierto a día de hoy es lo que os comentaba, ¿no? Y yo creo que es algo que se ve, y de hecho, si alguno o alguna habéis experimentado con la plataforma o seguís contenidos a menudo y tal, yo lo hago, y es cierto que no percibo la publicidad de la misma manera, ¿vale? Por ejemplo, como en YouTube. A lo mejor es por el tipo de consumo que hago también, ¿no? Que ya digo, es un entretenimiento, estoy sentado, estoy relajado, no me molesta tanto. A lo mejor yo me meto en YouTube porque estoy buscando algo concreto, estoy buscando un tutorial específico y me molesta más la publicidad. ¿Por qué? Porque yo estoy a lo mejor trabajando y estoy accediendo a ese contenido porque necesito hacer algo. Entonces, la publicidad constante me está molestando. En cambio, en Twitch, bueno, pues a lo mejor estoy en el sofá, con la tablet, con lo que sea, y bueno, sí, salta, me corta un poquito, pero no siento esa molestia. Puede que también vaya en relación a eso, ¿vale? Pero bueno, eso lo tendremos que ir viendo poquito a poco también conforme avance, ¿no? Tanto la plataforma como el público que está en ella, ¿no? Entonces, volviendo a lo que os comentaba un poco, si al final lo que queremos es crear contenido, bueno, ¿qué opciones tenemos? Pues, a ver, como digo, hay muchas opciones porque para empezar la propia plataforma
nos abre mucho camino. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, no? Imaginad que queréis estar ahí, pues os pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Cualquier cosa de reacción o cualquier noticia de actualidad, al final, pues eso se genera contenido. De hecho, si entráis en Twitch ahora o habéis entrado esta mañana, pues prácticamente todos los streamers del momento están hablando, están montando su directo, pues con la reacción a los Oscars y a la bofetada de Will Smith de anoche en los Oscars, ¿no? Bueno, pues al final de ahí se saca un contenido. Evidentemente, tú si eres una empresa no te vas a poner a lo mejor a hablar de esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final la actualidad, evidentemente, mueve al final directos y está ahí, ¿no? Cualquier tipo de entrevistas, de colaboraciones con expertos dentro de un sector concreto, pues yo creo que también puede ser un contenido interesante, ¿no? Para una marca dentro de esas entrevistas o debates, mesas de debate y demás, ¿no? Hacer webinars o hacer tutoriales, ¿vale? Yo he asistido a varios webinars, tutoriales que se hacen en directo, donde además está muy bien porque la audiencia también, por las características también de Twitch, ¿no? El chat al final es una cosa muy dinámica, entonces en Twitch tiene un carácter especial, ¿no? Tiene esa atención a la comunidad especial. Aquí al final venimos con un tiempo más cerrado, ¿no? Y claro, yo os digo, venga, dejamos las preguntas para después, pero Twitch es que sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo acabas, con lo cual es diferente, ¿vale? Yo creo que son contenidos que casan bastante bien. Cualquier tipo de evento, lo mismo que podéis organizar, pues eventos tanto en directo, dentro de lo que es la empresa, dentro de lo que es algo que vais a hacer, como los que vais a participar y demás. Son algunas ideas, ¿no? Que se me ocurre así lanzaros para algún tipo de contenido que podíais crear como marca, ¿no? Y claro, en este caso, en el que vamos a estar nosotros creando contenido, pues las formas de monetización también las tenemos que conocer, ¿no? Y a lo mejor no vais a para monetizar, a lo mejor vuestra idea no es monetizar directamente en Twitch como tal, pero bueno, o sea, tenéis que saber porque pues, tiene un sistema de suscripciones, ¿vale? Que lo que permite es que los usuarios se suscriban a ese contenido, a ese canal, mejor dicho, a ese creador, y esa suscripción, que tiene un precio de unos 3, si no recuerdo mal, había subido ahora, creo que eran 3,99, pero creo que había una oferta de 3,59 al mes, creo, ¿no? Ya depende si te suscribes por varios meses, ya tiene distintos precios, ¿no? Pero bueno, es un sistema de suscripciones que es una de las vías de ingreso principales para los streamers, ¿no? En el que al final pues, tú te suscribes a ese canal, como digo, y tienes ciertos beneficios. Entre ellos, por ejemplo, pues no tienes la misma publicidad, ¿no? Otra forma de monetizar también dentro de la plataforma son los bits, que es como una moneda virtual que utiliza Twitch. Y esos bits se utilizan para que tú, a lo largo de una retransmisión, puedas hacerle como donaciones, como propinas, por así decirlo, ¿no? A ese creador de contenido. Tú les donas bits y ellos, por cada X bits que le han donado, pues tienen una remuneración, ¿vale? Luego, evidentemente, pues los anuncios. Como decía, a lo largo de una retransmisión hay distintos anuncios, ¿vale? Al principio, durante la retransmisión, al final, bueno, pues evidentemente tú generas ingresos también por los anuncios. Otra forma también de monetizar está a través de los productos de afiliados de Amazon. Al final, ya sabéis, como os he comentado antes, que es una plataforma que compró Amazon, ¿vale? Hace unos años. Y una cosa muy típica que hacen los streamers, por ejemplo, es dentro de su canal, es poner pues el setup que tienen, ¿no? Es decir, con qué están trabajando, pues el ordenador, pues la silla, el micrófono, no sé cuánto, ¿no? Y eso simplemente lo listan, ¿no? Oye, pues este es mi setup, este es el equipo con el que yo trabajo, ¿vale? Y normalmente esos productos, pues si están en Amazon, pues trabajan con una comisión de afiliados y si alguien compra ese producto a través del enlace que tiene ese creador de contenido, pues ellos se llevan una comisión, ¿no? Y luego, bueno, pues cualquier tipo de colaboración. Y ahí la vía es pues inmensa. Cualquier tipo de colaboración que se pueda hacer con otras marcas, ¿vale? Que es lo habitual que vemos dentro de los creadores y sobre todo de los más conocidos y demás, pues cualquier tipo de colaboración, evidentemente, pues puede ser una fuente de ingresos, ¿no? Eso sería, como digo, si nos lanzamos a lo que es el crear el contenido. Pero bueno, si en vez de eso lo que queremos es estar presente a través de un streamer, que para una marca, como digo, pues, o para una empresa, pues será probablemente lo más habitual, ¿no? Ahí ya tenemos que fijarnos en otras cosas. Pues lo que tendremos que hacer, y ahora entraré un poquito más en profundidad en eso y os compartiré algunas capturas de pantalla y demás, distintas herramientas para que veáis un poquito cómo hacerlo. Pero bueno, al final aquí lo que vamos a necesitar es, evidentemente, conocer al streamer o al creador de contenido o a la creadora de contenido con la que queremos colaborar de alguna manera, ¿no? Y eso implica, pues, para empezar, pues, en qué país está, con qué idioma retransmite. Parece un poco tonto decir esto, pero bueno, que si al final tu marca es una marca local, una marca nacional y el producto, el servicio lo prestas aquí, pues, hombre, no te vas a ir a colaborar a lo mejor pues con un streamer que está en Latinoamérica, por poner un ejemplo,
aunque pueda hablar el mismo idioma, o con un streamer que hable en otro idioma, porque no se acerca a tu público. Ya digo, esto es una poquito perogrullada, pero bueno, lo digo por si acaso, ¿no? Hay que analizar también cómo es la comunidad de ese streamer, ¿no? Porque no solamente qué número de seguidores tiene, sino realmente esos seguidores, cómo parece, cómo interactúan, qué perfil de público parece que tienen, ¿no? Un poquito conocer esa audiencia, porque al final es la audiencia a la que nosotros vamos a llegar a través de esa persona. Con lo cual, si no la conocemos o si no se adapta a lo que nosotros necesitamos como marca, pues nos va a servir de poco, por muchos seguidores que pueda tener. Entonces, es importante también analizar eso. Yo digo, ahora os voy a dar más detalles cuando estemos en la parte del plan, ¿no? Bueno, ¿cuántos directos hace? No es lo mismo una persona que se conecta una vez al mes que algunos de los streamers más famosos, ¿no? Que se conectan a diario y además no es que se conecten a diario, es que a lo mejor echan 8 o 10 horas diarias. Evidentemente, pues el impacto no es el mismo. Yo aquí soy muy claro y no vengo aquí a recomendaros al final el sota caballo y rey de, no, pues que hay que estar con Ibai, con Auron, es un poco irreal, ¿no? No tendría mucho sentido. Yo los puedo poner como ejemplo de hacer las cosas bien y de, al final, generar evidentemente una audiencia de masa, pero yo creo que hay que ser realistas y al final para las empresas que podemos estar, para las pequeñas, medianas empresas o para pequeños proyectos, tendremos que buscar a streamers que serán pequeños también, pero que aún así pueden mover números que sean interesantes para empezar, ¿vale? Y al final un streamer que pueda tener 500 o 600 personas en un directo, oye, eso no es nada, estamos hablando de unos números bastante interesantes. Entonces, bueno, pues habrá que empezar con cosas de ese tipo. Ya digo, luego vamos a entrar en eso y os voy a poner un poquito para que veáis cómo podemos localizar esto, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Más cosillas que al final hay que saber. Bueno, pues, oye, las temáticas habituales de esos streaming. No es lo mismo una persona que está todo el día, pues simplemente retransmitiendo partidas de videojuegos, que alguien que está haciendo cosas distintas, que está probando formatos nuevos, que hoy está haciendo una entrevista a alguien, que mañana coge una cámara y se va y hace algo en la calle, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, tenemos que ver también si esto casa con nuestra marca, ¿no? Si evidentemente somos una empresa muy tecnológica o nos dedicamos a hacer teclados para gaming, pues evidentemente estará bien colaborar con una persona, con un creador de contenido que al final se dedica a jugar. Porque, bueno, pero ¿qué pasa? Que es que estamos viendo que hay muchas marcas que no se dedican, y esto es importante, no lo he dicho antes, pero bueno, evidentemente esto no es simplemente para empresas tecnológicas ni es simplemente para empresas que se dedican a los videojuegos, ¿vale? Estamos hablando de que aquí cada vez hay más marcas que hacen cosas muy distintas y que están teniendo una cabida, y a eso es a lo que vamos, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es la temática de ese streamer o de los streamers con los que podemos colaborar y ver cómo lo orientamos, ¿no? Y bueno, como métrica también el tema del promedio de visualizaciones, aunque luego me voy a meter un poquito más en detalle en eso, ¿vale? Tampoco me quiero entretener aquí. Lo que quiero deciros con eso simplemente es que tenemos que saber también dentro de un creador, por mucha comunidad que pueda tener, por muchos seguidores que pueda tener, realmente quién está viendo esos directos, ¿vale? Porque esto es lo mismo que cuando nos metemos en Twitter o nos metemos en Facebook y vemos que hay páginas o vemos perfiles que tienen 400.000 seguidores, pero cada vez que publican algo tienen 2 retweets, con lo cual está muy bien tener, bueno, 400.000 es una barbaridad, pero pueden tener 50, 60.000 o 20.000 seguidores, y es que eso no lo ve nadie. Entonces, está muy bien tener 20.000 seguidores si interactúan contigo, si realmente es un número en el campo de quien te sigue, pero no interactúan para nada, pues a lo mejor tampoco tiene tanto sentido. Pues aquí lo mismo, ¿vale? No es simplemente una cuestión de comunidad, sino realmente quién está viendo ese contenido, quién está interactuando y, por tanto, qué audiencia potencial tengo, ¿vale? Pero luego vamos a ver un poquito más al detalle. Bueno, y aquí entonces lo mismo, ¿no? ¿Qué opciones tenemos para, si antes hablábamos de monetización, pues aquí qué opciones tenemos para estar presentes de algún modo, ¿no? Pues bueno, yo os he puesto algunas ideas, ¿no? El tema de la publicidad, que ya lo hemos comentado, publicidad directa como tal, ¿vale? Es decir, poner directamente un anuncio en un canal, algún tipo de patrocinio, de lo que sea, ¿no? Los sorteos y los concursos también funcionan muy bien. Y luego, bueno, pues inventarnos algún tipo de evento, como decía el ejemplo que ponía al principio, ¿no? De lo del Disaster Chef que montó Ibai. Bueno, pues al final es un evento en una cocina evidentemente con patrocinio, pues estaba Carrefour por ahí, estaba Danone, ¿vale? Había 4 o 5 empresas patrocinando distintos apartados, distintos productos que al final se estaban utilizando, pero bueno, pero no deja de ser un evento al final que se está haciendo, y ya digo, no es simplemente el ponerme delante de la pantalla con la cámara y hablar, sino que se están haciendo más cosas. Entonces, todo esto pues es un poquito lo que tendríamos que cocer y lo que tendríamos que planificar, que ahora, como digo, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no?
Bueno, entonces nos metemos de lleno en la parte del plan, ¿vale? Y es lo que os decía al principio, ¿de qué se trata esto? A ver, no se trata, no quiero que salgáis de aquí con la idea de que es que, bueno, al final entonces si quiero hacer algo en Twitch me tengo que montar un documento de 200 páginas donde no se trata de eso. A mí me da igual la extensión que pueda tener el documento, yo creo que lo importante es que tengáis claro que hay ciertos pasos que son importantes dar, ¿vale? Que son importantes plasmarlo de alguna manera o tenerlo claro, lo más claro posible, ¿vale? Si esto se puede hacer en 5 folios o se puede hacer en 100 páginas, pues dependerá evidentemente pues, de la profundidad que le queráis dar y dependerá del tamaño de la empresa, de las posibilidades que tengáis y demás. Pero al final se trata de pensar las cosas un poquito, de no irnos a los locos y decir, no, venga, pues ya está, vamos a estar con no sé quién y vamos a llamar, yo conozco a uno que se dedica a hacer de manager de streamer, tal, lo voy a llamar. Bueno, vamos a pensar un poquito las cosas antes, porque evidentemente en el momento que haces el contacto, lo normal es que si tú quieres ofrecer algo, te lo van a coger. Entonces ya intentarán encajarlo para que entre, ¿no? Pero tú tienes que haber hecho el análisis previo, ¿no? ¿Cuál es ese análisis? Pues 5 pasos, ¿vale? Vamos a definir objetivos, vamos a intentar saber todo lo posible sobre el público al que podemos llegar. Vamos a hacer una fase de análisis que normalmente cuando hablamos de plan yo suelo ponerla al principio, pero bueno, aquí suelo ponerla al principio porque implica analizarnos a nosotros mismos también, porque implica analizar el mercado, analizar los canales, pero como aquí el canal es este, pues vamos a ponerlo después, ¿no? La fase de análisis. Vamos luego a hacer un planteamiento estratégico, evidentemente, que esto ya sí es ¿qué hacemos? Aquí es donde realmente estamos hablando de quiero hacer esto, quiero hacer aquello, cómo lo puedo hacer, de inventarme la estrategia, las acciones, ¿vale? Lo que en el fondo nos gusta, que al final la chicha, ¿no? de todo esto, que es decir, venga, pues vamos a inventar nuestra campaña y vamos a probar a hacerla con no sé quién y en este... Bueno. Y luego la última fase que es la medición, el seguimiento, ¿vale? Como digo, lo normal es que nos queramos ir al cuarto paso directamente y nos olvidemos de los 3 anteriores y además nos olvidemos del que viene después, ¿vale? Y yo creo que son todos importantes, ¿vale? Son todos importantes porque si no, bueno, podemos acertar, evidentemente, pero también puede que sea porque tengamos mucha potra y lo más normal es que si no hemos hecho una buena definición, un buen análisis, pues lo normal es que fracasemos, ¿vale? ¿Qué es lo que al fin, de qué se trata entonces esto? Bueno, pues tampoco es tan complicado. O sea, vais a ver que es bastante simple, ¿no? Cuando hablamos de objetivos, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos realmente conseguir con esto? ¿Por qué Twitch? Yo os he contado algunas cosas y creo que lo que os he contado tiene sentido, ¿vale? Creo que los motivos para estar en esta plataforma tienen bastante peso, pero evidentemente dependerá de los objetivos que queráis marcaros. ¿Cómo marcamos esos objetivos? Muy fácil. Vamos a tomar ideas generales, metas muy genéricas, vamos a intentar concretarlas en cosas que sean específicas, que sean tangibles, y a esas cosas específicas y tangibles que vamos a intentar hacer, les vamos a tener que asignar una serie de indicadores de rendimiento, los famosos KPI que habréis oído hablar 1000 veces, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, por poneros grupos, ¿no? O grandes campos, ¿vale? Yo he cogido un informe que me parece además muy bueno y ahora os voy a compartir también el enlace, ¿vale? Que es también de IAB Spain, que es un libro blanco sobre marketing de influencers, ¿vale? Además de este año. Es un estudio de este año. Y está muy bien, es un estudio muy completo donde analiza todo el tema, todo el fenómeno de marketing de influencer y demás. Y bueno, entre otras cosas, y os voy a poner varias diapositivas de ese estudio, varios contenidos de ese estudio, entre otras cosas, pues bueno, podemos establecer 4 grandes grupos de objetivos, por así decirlo, generales, ¿no? Cuando trabajamos con influencers, que serían pues, un objetivo de tener más visibilidad, es decir, al final lo que quiero es que mi marca pues que llegue, que tenga un impacto lo mayor posible y por tanto pues sea conocida. Objetivos de tráfico, que al final lo que estamos consiguiendo es dirigir a la gente pues bien a una web concreta, a una landing, a una aplicación, a un juego, a lo que sea, ¿vale? Objetivos de engagement, que lo que queremos ya aquí es generar comunidad, es decir, ya no es simplemente que nos vean, sino realmente que la gente al final interactúe con nosotros, ¿no? Que nos siga, que intentemos fidelizar, ¿no? Y objetivos de conversión, que es el vender de toda la vida, por así decirlo, o bueno, el vender, o el conseguir registros, o leads de algún modo, ¿no? Solicitudes de información, lo que sea, es decir, acciones más concretas, ¿no? Estos serían objetivos generales y como digo, os voy a pasar, para que no se me pasen, para que no se me olvide, os voy a pasar el enlace también, ¿vale? De hecho, os voy a pasar también un enlace de otro contenido, de otro webinar que hicimos, donde podéis ver más el tema de, que esto no os lo he comentado antes, ¿vale? Pero cuando os hablaba de las opciones de monetización dentro de la plataforma, de las suscripciones, de los bits, de no sé cuánto, bueno, pues en este webinar que hicimos,
ya hace un tiempo, ¿vale? Me detenía más en concreto en eso. Entonces, si queréis profundizar en ese tema, ahí lo vais a tener. Tenéis tanto la presentación como el vídeo de la sesión, ¿vale? Entonces lo comparto también. Y este otro que os comparto es de este estudio que os comento ahora, ¿vale? De IAB Spain, que es el de marketing de influencia, ¿vale? Para que si lo queréis descargar, es gratuito también. Todos los estudios que os he pasado son gratuitos, ¿vale? Tenéis bastante información, ¿no? Pero bueno, decía, esos son grupos de objetivos generales, pero vamos a hacerlos concretos. Y aquí hay muchas metodologías. Yo siempre pongo de la metodología SMART, que me parece que es una de las más conocidas y a mí me parece que es una de las más interesantes, de las más lógicas y de las que mejor funciona, ¿no? ¿Qué es la metodología SMART? Bueno, pues que cada objetivo general que tengamos lo convirtamos en algo que sea, en un objetivo concreto que sea específico, ¿vale? Es decir, que es una cosa concreta, que lo podamos medir, que además sea alcanzable, es decir, que no nos inventemos algo que no digo a dónde vas, ¿no? Sino que sea realmente alcanzable, que sea relevante, es decir, que tenga un sentido dentro de la empresa, para la marca, y que además le pongamos un horizonte temporal, ¿vale? Yo creo que son 5 líneas de mucho sentido común y al final funcionan bastante bien para definir, ¿no? Y al final, fijaos en qué se traduce eso. Bueno, pues se traduce en que tú le preguntas al cliente muchas veces, ¿no? Bueno, ¿pero qué objetivos tienes con esta campaña? ¿Qué te gustaría conseguir? Ah, no, yo quiero vender más. Esto a lo mejor suena un poco, pero es que a mí me pasa. Yo me siento con el cliente. No, yo es que lo que quiero es que vendamos más. A mí me da igual vender más. Digo, bueno, pero vender más, es que vender más es una cosa muy grande. Lo podemos traducir en muchas cosas. ¿Cómo aterrizamos eso? Bueno, pues una cosa es vender más y otra cosa es decir, no, es que yo quiero hacer esto porque lo que estoy persiguiendo es vender un 5%, un 3%, un 2% o un 40% de un producto específico y además en 30 días, en 15 días o de aquí a final de año, que sea, ¿vale? Pero tenemos que concretarlo de alguna manera, ¿vale? O, oye, no, pues yo lo que quiero es, pues eso, generar comunidad. Pero lo mismo, generar comunidad, ¿qué es? ¿Qué consideramos generar comunidad? ¿Que ganes 4 seguidores? ¿Que ganes 5? ¿Que te comenten 3 veces? ¿Qué es generar comunidad? Bueno, pues oye, pues vamos a conseguir pues, X seguidores con esta campaña de aquí a tanto, en la Navidad, en el verano, para el Black Friday, para lo que sea. Este ejercicio muchas veces yo creo que no se hace en las empresas por miedo, por decir, bueno, es que a ver si me paso, a ver si no. Bueno, pues si creéis que os vais a pasar o si no estáis seguros, empezar con algo pequeño y ampliando esa meta, pero intentar concretarla, ¿vale? Es importante que lo intentamos concretar. Si no lo concretamos, no, sí, venga, vamos a hacer algo en Twitch. ¿Para qué? Vamos por probar. Oye, pues si os sobra un presupuesto y os sobra recursos y queréis probar por probar, está bien, pero si no, lo suyo es que defináis un poquito lo que queréis conseguir, ¿vale? Eso en cuanto a objetivos. Y luego vamos con la parte de público, porque claro, esto hay que hacerlo de cara a alguien y evidentemente la audiencia que vais a tener es una audiencia, como digo, muy específica, pero no la tenemos que conocer. Al final tenemos que hacernos preguntas alrededor de este tipo de este público, ¿no? Como, bueno, pues sí, quiénes son, pues eso, de qué edades estamos hablando, qué gustos pueden tener, cómo consumen este tipo de contenido, desde dónde consumen este tipo de contenidos, están conectados al móvil, están conectados desde el ordenador, están conectados con una Smart TV, ¿vale? Todo este tipo de cosas al final también influye. Tenemos que intentar conocer mejor a ese público, ¿no? Para eso, yo os lo mencionaba antes, ¿no? De pasada, hay un montón de estudios, de hecho algunos ya os lo he compartido los enlaces, os voy a compartir ahora los que me faltan, que creo que es el de la IMC, ¿vale? Os lo voy a compartir también. Los otros ya os lo he puesto, ¿vale? Por eso no os lo vuelvo a poner los enlaces. Pero este, por ejemplo, de la IMC, ¿vale? Y está también el estudio de vídeo online, que es muy bueno, ¿vale? También. Además, pues va perfectamente en sincronía con lo que estamos hablando, ¿vale? Porque es un estudio precisamente de vídeo online, ¿vale? Y os voy a compartir también otro webinar que hicimos, porque hablábamos específicamente de cómo podéis analizar al público para vuestros planes de marketing. O sea, que es un webinar específico que hicimos donde hablábamos de análisis de público, de cómo lo podemos ver, ¿no? Y además hablaba más en detalle de esta y de otros estudios. Pero bueno, ya digo, aquí tenéis información, tendréis ya mucha información también si seguís distintos canales, si conocéis la plataforma, probablemente vosotros ya tendréis hecho cierta definición de vuestro propio público, de vuestro público objetivo, de ese buyer persona que queréis que compre o que consuma vuestro producto, vuestro servicio. Entonces, bueno, al final se trata un poquito de combinar todo eso, la información que ya podáis tener con información específica
pues o bien de esta red social, o bien de la red en general, o bien del tipo de contenido, ¿vale? Por poneros algunos simplemente, y no me quiero detener en los estudios porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero para que veáis, estos son capturas de los estudios que os he pasado, por ejemplo, este de la IMC, que es la encuesta de navegantes en red, que esto llevan ya haciéndolo pues unos cuantos añitos, van por la 24 edición, una edición anual, o sea que fijaos, ¿vale? Es un estudio bastante consolidado. Y bueno, pues nos da cifras, ¿no? Pues en el caso concreto de YouTube y de Twitch, pues el tema de los eSports, si el perfil es más de jugador, si es más de consumir, pues simplemente ver los vídeos, de ver torneos, de ver tal. Hay mucha información dentro de este estudio. Esto es un estudio bastante amplio en el que se analizan, bueno, pues aparte de eso, se analizan dispositivos de conexión, se analizan hábitos. Por ejemplo, en el tema de las compras online, pues también es interesante verlo, que lo toca también el estudio, ¿no? Y además lo toca desde un punto de vista evolutivo, ¿no? De los últimos años, desde el 2019 hasta ahora, hasta este último estudio. Y podemos ver, pues, bueno, cuáles son los sectores donde se compra más online, ¿no? Pues esto es interesante. ¿Por qué? Porque si nuestra empresa está dentro de uno de esos sectores que tienen más peso, pues evidentemente, oye, ya de primeras podemos decir, vale, pues es que nuestro producto, nuestro servicio, dentro de un canal online y específicamente a lo mejor dentro de un canal de vídeo, pues resulta que aquí tenemos más salida, perfecto. Oye, que no, que es más difícil. Bueno, pues tampoco se trata de desanimaros. Se trata a lo mejor de buscar algo que no ha hecho nadie todavía. Y a lo mejor si estamos dentro de un sector que todavía no ha despegado en este campo, puede ser porque no haya un interés, en cuyo caso pues también es importante que lo sepamos, o puede ser porque es que ese sector no está muy digitalizado, no se ha sabido todavía llegar a crear una cierta tendencia y al final esto también nos lo van a... Esta información también la vamos a encontrar en cierto modo en los estudios y nos va a hacer reflexionar, ¿no? Ya digo, no me voy a parar os lo he puesto simplemente para que veáis algunas capturas, ¿no? de los distintos estudios. Por ejemplo, este es el de IAB, ¿vale? El de redes sociales, que os lo he compartido también antes. Y aquí pues se habla de ese uso de redes que hacemos y cuáles son las actividades que más llevamos a cabo en las redes, ¿no? Y bueno, pues fijaos, el tema de entretenernos, al final 81% de los usuarios al final están para entretenerse y bueno, pues ¿qué hacen? Pues ver vídeos, consumir música, jugar online, participar en concursos, ¿vale? Chatear, enviar mensajes, bueno, hay un 66% que al final tiene una finalidad más informativa, entonces pues lo que busca es adquirir conocimientos nuevos, contactar con servicio al cliente de una marca. Bueno, ya digo, son cifras, son datos que yo creo que es interesante que tengamos en cuenta, que luego acotemos a nuestra realidad, a nuestro sector, a lo que queramos hacer, ¿vale? Pero que nos da información, ¿no? Más que ir a ciegas, ¿no? Esto también con el tema de actividades realizadas, no me detengo, ¿vale? Para no comerme tiempo de esto. Tipos de contenido, bueno, pues lo mismo, interesante también dentro de ese estudio, por ejemplo, ¿no? Pues saber cuáles son los contenidos al final que más se consumen o que más se buscan en redes. Fijaos, por ejemplo, que en este estudio, ¿vale? Los sorteos, pues, se llevan la palma porque prácticamente el 50% de las personas que participan dice que una de las cosas más habituales al final es participar en sorteos, ¿no? Ver novedades y atributos de productos, bueno, recetas o tips, consejos y tal, también es un contenido bastante consumido. Esto al final es cuestión de adaptarlo al canal. Estos son tipos de contenido. ¿Qué significa eso? Que, ¿vale? A la gente le gustan los sorteos. Bueno, pues los sorteos se pueden hacer en Twitter, se pueden hacer en Facebook, se puede hacer Twitch, se puede hacer un blog, se puede hacer una web, ¿vale? Oye, las novedades, atributos de producto, lo mismo. Pues yo puedo hacer un directo hablando del producto tal y haciendo una especie de reseña y hablando con un experto que me explica que por qué el producto este es diferente de los otros. Es una forma de... El contenido, eso es lo que se consume. Ahora vamos a darle nosotros el formato adecuado y vamos a volcarlo a la plataforma adecuada en función de nuestro objetivo y de ese público que estamos viendo, ¿no? Ya digo. Todo esto todos son capturas que tenéis dentro de los estudios, ¿no? Esta, por ejemplo, también, que es en concreto del estudio que os he puesto de vídeo online, ¿vale? Pues fijaos, los contenidos y los formatos visionados, ¿vale? Series, bueno, cine, animación, noticias, música, recetas, cocina. De hecho, hay categorías específicas en Twitch de cocina, ¿vale? Bueno, formación, tutorial. ¿Vale? A la derecha además tenéis también los perfiles más, si hay un perfil destacado dentro de un tipo de contenido, hay contenidos que son más 50-50, por así decirlo, pero hay otros que son más específicos de un sexo o de otro y de un perfil de edad de otro. Por ejemplo, si os fijáis a la derecha, pues documentales. Pues mira, pues parece que documentales los hombres y en concreto de 35 a 50 años, pues un público más específico. Bueno, pues esto es bueno saberlo, ¿vale? Además, no para el tema documental nos interesa, pero a lo mejor para otro tipo de contenido sí. Por ejemplo, en esta otra diapositiva, ¿vale?
¿vale? Que habla de frecuencias de visionado, bueno, pues la noticia, información, ¿vale? De 51 a 65 años, pero fijaos, series, bueno, pues parece que mujeres y de 16 a 34, ¿vale? Es un perfil específico, más repetido, digamos, en ese consumo de contenidos, ¿no? Videojuegos, lo mismo, 16 a 34, música, programas infantiles, moda, bueno. ¿Vale? Esto es para analizarlo con detalle. Yo solamente os quería traer algunas pinceladas, ¿vale? Para que veáis que la cantidad de información que hay ya en esos estudios que están a vuestra mano, ¿no? Y además os he pasado los enlaces ya, ¿vale? Con todo eso, pues os vais a hacer yo creo que una idea bastante buena de por dónde van los tiros, junto a algún estudio que a lo mejor tengáis que hacer vosotros, ¿no? Ya alguna encuesta, algún sondeo, también un poquito, para ver si vuestro público específico dependerá ya de cada caso, ¿no? Pero si a lo mejor vuestro público específico está o no está, pues al final esto implica que lo tenéis que analizar también. Pero por lo menos, como punto de partida, ¿vale? Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Y una vez que tenemos visto esos objetivos, que tenemos claro por qué queremos estar ahí o para qué queremos estar ahí, y que hemos analizado su audiencia, que hemos visto si ese público está, si casa con nuestra marca, si no casa con nuestra marca, y por lo tanto vamos teniendo las ideas claras, ¿vale? Pues entonces está bien también tener un análisis sobre, yo os he puesto aquí dos aspectos que me parecen básicos dentro de lo que es la plataforma. Una son las temáticas, que están a nuestro alcance ahora mismo, porque son las temáticas actuales dentro de Twitch, y las categorías donde se engloban los distintos creadores de contenido, o mejor dicho, no que se engloben los distintos creadores, sino sobre los que los creadores pueden crear un directo u otro, ¿vale? Porque un creador al final puede hablar hoy de una temática concreta y mañana de otra, y de hecho en muchos casos es así, ¿no? Pero por un lado esas temáticas, y por otro lado los propios perfiles de los streamers, de los creadores de contenido, ¿vale? Es decir, eso evidentemente tenemos que analizar, y ahí hay mucha chicha también, ¿no? En cuanto a temáticas, bueno, a ver, tampoco me voy a detener aquí mucho porque esto es cuestión de explorar, pero lo cierto es que Twitch tiene un montón de temáticas. De hecho, como os decía, cada día se amplían más y salen cosas nuevas y por lo tanto, bueno, pues es cuestión de explorar, de ver, ¿no? Pero no es simplemente videojuegos, evidentemente los videojuegos están ahí. Una categoría muy típica también, que es la del just chatting, ¿vale? Que es bueno, pues charlando, simplemente, ¿no? Es una categoría también bastante típica. Eso evidentemente, pues, a ver, pensad que al final las categorías tampoco son, o sea, no son muy férreas en el sentido de que, oye, pues yo puedo estar, un creador de contenido puede estar emitiendo en Just Chatting y a lo mejor en el fondo está hablando de política, por ejemplo, ¿no? Que es otro contenido, o está hablando de arte, o está hablando de... Entonces, a ver, no es algo férreo al 100% porque no es un sistema de categoría ¿vale? Sino que es una cosa al final porque se adapta también un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que hay ciertas líneas, por ejemplo, el de Makers and Crafting, ¿vale? Pues si vais a la categoría de Makers and Crafting, pues al final vais a encontrar a muchos streamers que lo que hacen pues son cosas pues de manualidades, de do yourself, de consejos de decoración, de a lo mejor de pequeños consejos o de ideas para temas del hogar, o incluso, me voy de cosas completamente distintas, o gente que se dedica a hacer, yo sigo uno que me gusta mucho, ¿vale? Que lo que se dedica es a hacer teclados personalizados, o sea, compra los teclados y luego él los desmonta entero y los hace completamente personalizados con colores, con las teclas, con luces, y hace verdadera virguería. O aquí el otro día había uno que lo que tiene es un taller y se dedica a restaurar coches americanos, concretamente, era la especialidad. Aquí hay un montón de historias, ¿vale? Hay categorías también de viajes, pues de gente lo que se hace senderismo o rutas en bicicleta, y hay una categoría, o incluso va a eventos en directo y lo que transmite ir a eventos, ¿vale? Hay muchísimos campos, entonces es cuestión de explorar un poquito todo esto, de explorar un poquito y de luego localizar dentro de cada una de estas categorías, localizar si hay ciertos streamers que nos puedan interesar, ¿vale? Y ya digo, no hablo de irnos a las estrellas y de jugar en esa liga, porque no creo que no sería realista, pero vais a encontrar aquí joyas que no tienen miles de miles o millones de impactos o millones en audiencia, pero que pueden tener un público muy interesante. Y alguien que tenga, como decía antes, 500, 600, 800 personas en un directo, oye, son mucha gente, ¿eh? Entonces, vamos a empezar un poquito dependiendo, evidentemente, de vuestra marca. Si estáis aquí con un presupuesto enorme y tenéis una aspiración tal, oye, pues si podéis llegar a un Ibai o podéis llegar a algo pues maravilloso, ¿no? Pero no me parece que fuera realista poneros ese ejemplo, ¿no? Eso en cuanto a
a categorías. Y ahora, fijaos, extraído también de uno de los informes que os he traído, del libro blanco de influencia, de marketing de influencia. A la hora de analizar y de saber, vale, ya tengo vista la categoría que me gustaría más o menos retransmitir o colaborar, ¿no? Bueno, tengo vistos 4, 5, 10 streamers que participan dentro de esta categoría, que hacen contenido. Yo he visto el contenido, me puede gustar, pero no tengo claro, oye, realmente bueno, pues realmente me puede interesar para mi marca, puede realmente darme visibilidad, puede... Bueno, pues aquí tenéis 6 métricas, ¿vale? Que podéis aplicar. No me voy a detener tampoco a fondo en ello, pero por un lado, porque son, bueno, al final es cuestión de ver cuál os encajaría más, dependiendo de lo que queréis hacer y demás, pero en principio pues tendríamos una tasa, lo que llamaríamos una tasa de credibilidad, ¿vale? Que al final, como os pone aquí, es un dato pues para ver si realmente ese contenido que está retransmitiendo el streamer, pues si al final impacta de cierto modo en la audiencia, ¿no? O si al final realmente tiene calado, por así decirlo, ¿no? La tasa de engagement, que lo que hace pues es medir esa interacción, ¿no? Es decir, si realmente lo mismo, ¿no? Si ese streamer pues está retransmitiendo y realmente hay una conexión o no lo está, sí, tiene 1.000, 2.000, 4.000 seguidores o 100.000, pero realmente al final ahí delante de la pantalla hay 40, ¿vale? Y son realmente las interacciones las mismas, pues no nos interesa a lo mejor tanto, es lo que os ponía el ejemplo, ¿no? En Twitter o en Facebook o en donde sea. Yo puedo tener montones de seguidores, pero si no tengo una interacción real, pues oye, a lo mejor no me interesa tanto. ¿Por qué? Porque por mucha gente que pueda tener así en principio, no estoy realmente conectando, ¿vale? Bueno, tasas de alcance, tasas de vídeos completos, de retención de patrocinio, no me voy a detener en cada una de ellas porque, bueno, os pongo el enlace también aquí, lo vais a poder ver con más detalle. Yo lo que os quiero transmitir con esto es que tenemos opciones para decidir, ¿vale? Que no se trata simplemente de decir, pues entro en esta categoría, he visto este streamer, hay 1.000 personas en el directo, pues ya está. Bueno, vamos a intentar obtener cierta información, ¿vale? En algunos casos, ¿qué ocurre? Que esto no va a ser fácil de medir. Vais a tener que contactar seguramente, vais a tener que pedir a ver si habrá gente que tenga esto muy mirado y que cuando contactes con ellos te pasen a lo mejor un dossier, porque esto es como todo. Aquí hay perfiles que están más profesionalizados en ese sentido y por tanto juegan muy bien con las métricas, tienen sus informes, tienen su tal y tienen más abierta esa colaboración con las marcas, y hay otros que son más caóticos o que esto es un poquito más de tal y cual. Entonces, esto no es una información que vais a obtener en el 100% de los casos, pero por lo menos da unas pistas de saber qué pedir, qué mirar, ¿vale? Y en función de eso intentar decidir, ¿vale? No es para obsesionarse y decir, no, es que si no tengo las seis estadísticas de todos los perfiles, pues no, porque seguramente en muchos casos no lo vais a tener, pero bueno, pero por lo menos que tengáis un cimiento, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Y luego, claro, estos datos hay que pedirlos o hay que buscarlos, pero bueno, ¿dónde buscamos todo esto, ¿no? O cómo podemos empezar, o cómo podemos saber qué perfiles hay en cada categoría o tal. Bueno, pues tenéis herramientas, ¿vale? Yo os he traído 3. La primera, Social Blade, más que nada un poquito como anécdota, porque, bueno, para que sepáis que está ahí, pero nos va a dar unos datos muy básicos, ¿vale? Una estadística muy básica. Pero Twitch Tracker y sobre todo Solid Gnome, ¿vale? Yo creo que son 2 herramientas bastante interesantes. De hecho, os voy a poner algunas capturas porque lo vamos a ver mejor así. Bueno, no me voy a detener tampoco en profundidad porque quiero que me dé tiempo a contestaros algo, pero en el caso de Social Blade lo que vais a ver es, bueno, una clasificación simplemente, ¿vale? Donde podéis, además esto lo podéis hacer esta herramienta no solamente es para Twitch, ¿vale? Sino que también podéis incluso aquí, en esta ventanita de aquí, podéis cambiar de red social, ¿vale? Tenéis estadísticas también de otras redes. Pero bueno, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Bueno, nos muestra simplemente, pues listados, ¿no? Por los 50, los 100 usuarios top, por así decirlo, ¿vale? Los 500, es un listado de usuarios para que podamos ver digamos, la liga de campeones, por así decirlo, de Twitch, ¿vale? Esto ya digo, es un poco lo he traído porque, bueno, aparte de Twitch tiene otras redes y me ha parecido también interesante, pero es una información bastante más básica. Me interesan sobre todo las otras 2 y en concreto además la tercera, ¿vale? En el caso de Twitch Tracker ya podemos hacer más cosillas, ¿vale? Vamos a ver, la herramienta nos va a mostrar, podemos filtrarla por idiomas y podemos filtrarlo también, bueno, por canal, si es un canal o por personalidad y demás, ¿no? Nos va a sacar un listado, como el que estáis viendo, donde nos da pues la media de viewers que tiene, es decir, de gente que está viendo los vídeos, el tiempo que ha streameado, ¿vale? El pico máximo que ha tenido
ese streamer, las horas vistas en total del contenido, bueno, el ranking, en la posición que ocupa y tal. ¿Qué es lo bueno de esto? Porque os traigo esto. Evidentemente arriba salen pues los que salen siempre, ¿no? Pero lo interesante de esto es que esto tiene una paginación. Es decir, podéis bajar al fondo de la página, donde evidentemente pues ya los datos empiezan a caer y podéis localizar otro tipo de streamers con otras métricas más, como decía, más realistas a lo mejor para lo que nosotros como una pequeña, mediana empresa o a lo mejor incluso con una marca, con una startup que está empezando, pues podemos abarcar, ¿no? Y al final se trata de navegar a lo largo de la herramienta, y poder pues localizar otros perfiles que tengan menos seguidores, que tengan menos horas streameadas y demás, pero que al final nos den también datos, ¿vale? Pinchando en cada uno de esos streamers, cuando los tengáis en el listado, pues os va a dar unas estadísticas bastante completas, ¿vale? Os da, pues fijaos, las horas totales, bueno, de nuevo la media de viewers, el pico máximo que he tenido, las horas, bueno, los seguidores o los visionados que ha ganado, ¿vale? Aquí tenéis además, lo podéis clasificar por semana, por mes, los últimos 3 meses, ¿vale? Lo lógico es, a lo mejor en una semana, en este caso concreto, bueno, porque es Ibai o porque es uno de los grandes, muy bien, pero no, a lo mejor en un streamer más pequeñito, yo no os recomiendo que hagáis una vista por semana porque probablemente no os va a dar datos. Iros a una vista de mes o de 3 meses. Si es una persona más o menos activa y a lo mejor le transmite una vez a la semana o un par de veces a la semana, pues a lo mejor con un mes os da datos, sino iros a los 3 meses, por lo menos, ¿vale? Para que podáis tener más información, si no es que no os va a dar prácticamente nada, ¿vale? Pero como veis, fijaos, os da más estadísticas, ¿no? Dentro del perfil de cada uno. Esto, como digo, es para que vosotros localizaréis en un listado, bajarais en ese listado, vierais, oye, pues mira, aquí tengo a alguien que tiene 2.000, 3.000 seguidores, 8.000 viewers, pues mira, voy a pinchar, voy a ver qué información tengo y te da más información también, ¿no? Entonces, aquí os muestro una gráfica evolutiva, ¿vale? Os dice además cuáles son, aunque Twitch lo llame games, ¿vale? En este caso juegos, ¿vale? Realmente son las categorías, ¿vale? O sea que al final no todo aquí, si os fijáis, la primera de hecho es el Just Chatting que os comentaba antes, ¿no? O sea que no todos son juegos, sino que son las categorías donde está retransmitiendo. De hecho, por ejemplo, esta pues es deportes, ¿vale? Y ahí también pues habla mucho de temas de fútbol y demás, entonces pues está ahí también, ¿no? Estos datos los vais a tener de todos esos streamers y os van a dar pistas, ¿vale? Os van a dar pistas, como os decía antes, para saber, ¿vale? Pues este perfil me interesa o no me interesa, ¿vale? Y en función de eso, pues que os vayáis quedando con la copla de algunos que puedan cuadrar bien, ¿no? Esto es más estadística que podéis ver también ahí dentro de cada perfil, ¿vale? Esto serían estadísticas también por categorías. Entonces, imaginaos que queréis ver, ¿vale? El primer paso, ¿cuál va a ser? Como decía, oye, no vais a iros directamente a lo mejor a ver un streamer, sino que vais a iros a ver una categoría. Bueno, pues pincháis en la categoría dentro de Twitch Tracker y lo que os va a mostrar son los datos. Entonces, ¿qué podéis hacer? Oye, pues podéis ver un poco el seguimiento que tiene esa categoría, porque a lo mejor resulta que es una que tiene muy poco tirón, ¿no? Y a lo mejor dices, pues mira, es que aunque case muy bien con mi marca, a lo mejor tengo que buscar una categoría más relacionada donde pueda tener al final más seguidores, donde pueda tener más directos, ¿vale? Donde vea yo que hay más crecimiento. Esto lo vamos a ver también ahora con otra herramienta, porque además te permite hacer comparativas, que yo creo que es bastante interesante, ahora os lo voy a poner, ¿vale? Estos son datos también que os da dentro de la propia categoría, como digo, para que podáis, bueno, pues ver un poco cómo se mueve y el tirón que puede tener, ¿no? Pero como os decía, dentro de Sulinome, a mí, aunque es una herramienta que así visualmente es un poquito más feota, ¿vale? Pero yo creo que tiene cosas bastante interesantes. Esto sería lo que veis nada más entrar, ¿vale? Para que sepáis. Aquí arriba lo que tenéis es por tiempo, que podéis ver los datos de los últimos 7 días, de los últimos 14, de los últimos 30, ¿vale? Pincháis y según eso os muestra, os cambia esta información, evidentemente. Aquí lo que os está mostrando es una información general, ¿vale? Aquí esta parte no me interesa realmente, ¿vale? Sino que yo lo que me iría es a hacer un filtro. El primer filtro que haría, ¿cuál es? Aquí, esta pestañita aquí, no sé si lo veis bien. No sé si puedo hacer zoom. ¿Se ve el zoom? O sea, cuando amplío aquí, ¿lo veis más grande? Si me lo confirmáis por el chat. Sí, Fernando. Vale, un poquito. Genial. A ver, dale más. Sí, o sea, amplía, sí. ¿No? Cuando hago así, amplía. Vale, sí. Vale, bueno, vale. Genial, gracias. Aquí tenéis, bueno, aquí como decía, tenéis los últimos días, 14, 30, tal. Aquí lo que tenemos es por idioma, con lo cual ese sería el primer filtro que yo aplicaría. Pincharía y me, oye, pues si estamos aquí en España y os enfocáis a un público que habla español, pues cambiéis el idioma. Si no, aquí os lo va a mezclar todo, ¿vale? Eso por un lado, pero ¿qué es lo que yo haría con eso? Bueno, pues una vez que he filtrado por día, lo voy a ampliar otra vez, ¿vale? Una vez que he filtrado por días y que filtro por idioma,
¿vale? Aquí me da distintas opciones también. Bueno, puedo hacer un resumen general, estadísticas generales, ¿no? Los más vistos, bueno, pues los que hayan tenido un pico de visita. Lo del pico de visita es interesante porque puede ser que alguien, por algo en un momento dado, oye, pues dé una campanada, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser interesante para ver, por así decirlo, como potenciales estrellas, por así decirlo un poco, ¿no? Es decir, oye, pues gente que ha destacado de repente por algo en concreto. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, en la mayoría de los casos aquí vais a ver a los grandes también, ¿vale? Pero puede ver que haya casos concretos en los que en un momento dado, pues, oye, pues suba al listado a alguien que ha hecho algo que ha sido muy interesante y ha ganado muchas visitas. Entonces, bueno, puede ser también interesante por ahí. Si no, pues con más seguidores, ¿vale? O de crecimiento más rápido, los que han crecido más rápido. Lo mismo, esto puede ser interesante para detectar gente que está haciéndolo muy bien y que está, pues eso, teniendo un crecimiento muy rápido, ¿vale? En cualquiera de los casos, tenéis este listado y aquí vuelvo a lo mismo que os decía en TwitchTrack. ¿Qué es lo que vais a hacer? Iros al pie, porque aquí al principio van a salir los grandes, ¿vale? Iros al pie y empezar a navegar, porque vais a ver evidentemente otras cifras y empezáis ya a detectar a gente, oye, que puede ser interesante y que oye, puede ser accesible, ¿no? Para el tipo de campaña que yo en un momento dado puedo montar, ¿no? Aquí tenéis, bueno, los datos que tenéis son los mismos que hemos estado viendo antes en la otra herramienta, ¿vale? Que son las pistas que os dan de si es interesante o no es interesante el streamer, así por lo menos de primera, ¿vale? Pero yo, ¿qué es lo que haría? Aquí. ¿Qué es lo que haría también? ¿O qué otra opción tenéis? Bueno, pues no sale aquí, ¿no? En esta captura no sale, pero aquí a la derecha, ¿vale? Tenéis un buscador y en ese buscador podéis directamente meter el nombre de la categoría. Oye, pues Makers and Crafting, que es la que yo he puesto, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Pues filtraros a los creadores de contenido que están retransmitiendo dentro de esta categoría. Y evidentemente en ciertas categorías como esta, vais a ver que ya las cifras no tienen nada que ver, es decir, que estamos hablando de gente pues más pequeñita, pero oye, que como decía antes, puede ser interesante también, ¿no? Aquí ya tenemos pues gente, ¿vale? Que tiene un pico de 3.600 pues, usuarios en directo. Mira, un poquito de agua, perdonadme. 1.300, 1.000 y pico, 500, bueno, ya son otras cifras, ¿vale? De nuevo, acordaos de filtrar por días y por idioma, ¿vale? Sobre todo aquí a la derecha. Y aquí, ya digo, ya vais navegando por categorías, buscáis una categoría que os puede interesar dentro de vuestro sector y es otra forma también de localizar streamers, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues si pincháis ya en uno concreto, yo he pinchado, por ejemplo, en este, ¿vale? Que es el que os decía antes que hace directo con temas de restauración de coches y demás. Bueno, pues aquí ya veis las estadísticas concretas de ese perfil y ya estudiáis un poquito, ¿no? Pues la media de los últimos streams que han hecho, los viewers que ha tenido en cada uno de esos streams, ¿vale? Las horas que ha estado, pues lo mismo, como decía, alguien que al final pues está streameando 1 hora diaria, que alguien que está, no digo 10 que es una pasada, pero que está a lo mejor 3 o 4, o uno que está un día o que está toda la semana, ¿vale? Pues todo esto al final te da la herramienta si pinchas en el perfil, ¿no? Estos son datos ya también de las categorías y aquí además lo interesante es que podéis hacer comparaciones, ¿vale? Os he dicho antes, os veis aquí, aunque no sale la captura, ¿vale? Pero aquí a la derecha tenéis un buscador, podéis meter el nombre de la categoría que queráis y luego podéis hacer una comparativa, ¿vale? Desde aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacéis? Pues comparáis con otra. ¿Qué es lo que os permite esto? Bueno, pues en este caso, no sé si lo veis bien, ¿vale? Pero os está dando los datos de una categoría frente a la otra. Y por tanto, si son categorías muy similares, o bueno, son dos categorías que os puede interesar, os puede ayudar a ver cuál parece que tiene al final más tirón, tiene más gente retransmitiendo, tiene más público y tal, ¿vale? Y es una información también bastante interesante para ayudaros a hacer ese análisis, ¿vale? Lo mismo, aquí también datos de comparativa y demás, ¿no? Esto con Sulinome, ¿vale? Y ya, evidentemente, con todo esto, pues hombre, yo creo que la cosa ya sí que podemos dar el paso a esa parte estratégica, ¿no? Que es la que os decía yo al principio, que es la que nos gusta irnos del tirón, ¿no? Que es, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y pues ahora que ya tenemos esa información, que hemos definido esos objetivos, que hemos estudiado al público, que hemos visto esas categorías, esos streamers que nos pueden interesar, que tenemos datos, oye, venga, pues ahora es cuando vamos a planificar realmente qué hacemos, ¿no? Ahora sí es el momento para definir recursos y para definir acciones. A la hora de hablar de recursos, bueno, a ver, realmente esto, lo lógico es que lo tuvierais desde el principio, pero bueno, sí que es cierto que no te hace falta tener los recursos definidos para al final tener claro el objetivo y estudiar al público, ¿no? Pero yo creo que es importante y lógico que tengamos definido un presupuesto, porque tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, ¿no?
y que tengamos definido un equipo, porque no es lo mismo que al final las campañas las ponga en marcha una persona que se encarga de todo o que tengáis un equipo para esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante también que ese ejercicio internamente se haga, ¿vale? Porque nos ayuda a saber hasta dónde podemos llegar y nos ayuda a montar las cosas con más peso, ¿no? Y luego, bueno, pues las acciones, evidentemente, es decir, ¿qué vamos a hacer, no? Yo lo que suelo recomendar aquí, fijaos que son 4 pasos, de nuevo, bastante lógicos, pero son necesarios, ¿no? El primero que sería que nosotros definamos, que hagamos un briefing de lo que queremos hacer, es decir, no vayáis a directamente buscar a alguien, contactar, pues mira, es que quiero colaborar contigo en algún directo, hacer algún tipo de patrocinio o alguna promoción y te diga, bueno, ¿y qué quieres hacer? No sé, ¿a ti qué se te ocurre? A ver, porque eso no es serio, ¿no? Al final se trata de que nosotros tengamos preparado algún tipo de acción, que tengamos un briefing, que definamos lo que queremos hacer. Ahora os voy a poner un ejemplo, además, ¿vale? También he extraído de uno de los informes que os puede servir de base. No, pero que nosotros pensemos, que definamos nosotros, pues mira, es que se me ha ocurrido que quiero hacer un sorteo en tu canal, he visto además que los jueves haces un just chatting y que suele estar un invitado de este sector, entonces yo te propongo que hagamos un sorteo en ese directo en un momento determinado, como una especie de concurso, que podemos hacer a lo mejor unas preguntas y que la gente colabore, que la gente participe en directo y a través de una encuesta, porque que definamos algo, ¿vale? Si eso nos dice y al streamer le va a decir, oye, que te lo has trabajado, que has visto a qué se dedica, que has visto lo que hace y que tienes una idea, ¿vale? Pero si le pedimos que se le ocurra a ellos lo que sea, pues va a haber alguno, de nuevo, que sí, que puede que lo tenga más pensado y que tenga ciertos formatos o ciertas ideas ya y te diga, pues mira, pues yo hago esto, esto y esto, pero la mayoría o van a improvisar o te van a decir que dónde vas, que la estrategia la montes tú y que ya les cuentes lo que sea. Entonces, ¿vale? Dar ese paso previo. Luego, evidentemente, habrá que contactar. Esto es muy fácil porque la mayoría de los que al final hacen colaboraciones pues tienen puesto email o trabajan ya con alguna agencia, ya depende del tamaño, ¿no? Pero al final es contactar, evidentemente, y entrar en un proceso de negociación. Y como digo, ser conscientes de que hay algunos que están más profesionalizados y otros que lo están menos. Entonces, que intentemos nosotros llevar un poquito las riendas y que digamos que tengamos claro lo que queremos hacer y evidentemente esa negociación pues será más fructífera, ¿no? Y bueno, pues al final se trata de ejecutar, de ver cómo funciona, de medir y demás, que ahora vamos a ir ya con esa última parte, ¿no? Os decía, en cuanto al briefing, vamos, esto es una guía, pero no es una fórmula exacta, o sea, al final tendréis que adaptarlo cada uno a lo vuestro, ¿no? De todas formas, lo tenéis en el informe que os he puesto también antes, el del libro blanco, ¿vale? Y alguna idea que da. Bueno, pues definir un objetivo de campaña, lo hemos hablado, ¿no? Qué fecha de inicio le vas a poner, qué duración va a tener esa campaña, porque a lo mejor resulta que no es una cosa de un día nada más, sino que a lo mejor vais a colaborar una semana o un mes, depende de lo que vais a hacer, ¿no? Pues la información del producto que vais a promocionar tiene que estar en ese briefing, qué características tiene ese producto o qué queréis comunicar vosotros con ese producto, con ese servicio, el presupuesto que le podéis destinar, ¿vale? Bueno, el tipo de influencer que estáis buscando un poquito, en fin, los territorios. Cosas que podéis en un momento dado, aquí en la parte de la derecha, ¿vale? También me parece interesante, cosas que consideráis como marca que le podéis decir al streamer, oye, mira, esto para nosotros es aceptable. Y cosas que no, barreras que decís, mira, esto que esta colaboración, que sepas que de este tema o de esto o esto no se puede hacer, porque no queremos asociar eso a nuestra marca. Esto es algo, yo creo que es lógico hacerlo. Si no se hace nada de esto, ¿qué ocurre? Pues que vamos un poquito a la suerte. A lo mejor la persona que nos toca o con contactamos, pues tiene una idea más clara y tal, y nos conoce mejor y oye tal, y a lo mejor resulta que ellos tienen su propio estilo, hacen sus cosas, tiran para adelante y a lo mejor resulta que te encuentras luego con algo que, ¿vale? Que la campaña al final te sale rara, pero porque nosotros no lo hemos definido antes. Entonces, vamos a plasmarlo también ahí, ¿vale? Ya digo, esto se trata de definir nosotros, de tener nosotros las ideas claras y en función de esa idea, evidentemente, vamos a tener mucho más fácil ese contacto, vamos a tener mucho más fácil ese proceso de negociación y va a ser más fácil que la campaña funcione bien, ¿vale? Si no pensamos nada de esto e improvisamos todo, es lo que os decía, lo mismo que si no hacemos plan ninguno. ¿Puede salir bien? Puede salir bien. Lo normal es que salga mal, pero puede salir bien. Pero, hombre, al final la planificación lo que intenta es reducir el azar, ¿no? En ese sentido. Y luego al final, lo último, ¿no? Y ya con esto termino y vemos si tenéis alguna pregunta y tal. Hay que medir, ¿vale? Es decir, está muy bien todo esto, pero si luego se nos olvida la fase de medición, pues oye,
simplemente no vamos a poder mejorar porque no sabemos si lo que hemos hecho ha funcionado, no ha funcionado, si podía haber ido mejor, no sabemos. Entonces yo recomiendo siempre que intentéis hacer algún tipo de análisis, ¿no? Que intentéis medir qué alcance habéis tenido al final, si es una campaña de conversión, pues evidentemente qué conversiones. Y al final para esto, bueno, pues lo que tenemos que establecer son indicadores. Tenemos que saber qué medir. Al principio, cuando empezamos, os hablé también de algunas métricas y tal. Yo os he traído aquí otras que también se definen en este informe, que ya os he puesto varias veces, ¿vale? Y que, bueno, pues que están ahí también, ¿no? Que podéis también aplicar a vuestra campaña. No es aplicarlas todas, sino... Uy, me estoy quedando sin voz. Sino adaptarlas a lo que vamos a hacer nosotros. O sea, habrá casos donde tendrá más sentido medir conversiones, porque la campaña es a conversión y por lo tanto es que eso es lo que hay que medir. Y hay otros casos en los que a lo mejor estamos buscando más visibilidad, más impacto, y en esos casos, pues evidentemente las métricas son otras, ¿vale? Hay muchos más indicadores, hay muchas más, pero como digo, esto lo vais a tener que adaptar vosotros a cada caso, ¿vale? Esto es para que las conozcáis, para que sepáis que están ahí, podéis profundizar en ellas dentro del informe, pero las tenéis que adaptar luego a la realidad de lo que vais a poner en marcha, ¿vale? Y como indicadores, bueno, estos son algunos que están extraídos de Twitch directamente, es decir, son indicadores que mide la plataforma realmente, ¿vale? Pues las medias de espectadores, los máximos o los únicos espectadores, o sea, único es decir, al final es un espectador bueno, lo mismo como las visitas, ¿no? En un sitio web, ¿no? Las visitas generales y las visitas únicas, que son las que generan un mismo usuario. Las suscripciones que haya podido ganar o los seguidores que pueda tener ese streamer, bueno, los ingresos que genera, fuentes, en fin. ¿Vale? Hay montones de métricas. De hecho, yo lo que he hecho es traeros estos dos enlaces, que son los últimos que os voy a... Mentira, os voy a pegar por aquí los de las herramientas que hemos visto antes, no lo he puesto. Esos tres. Eso se me olvida. Esas son las tres herramientas que hemos visto antes, ¿vale? Para que las tengáis también. Y aquí lo que tenéis, para que sepáis que está ahí, es que, bueno, dentro del propio Twitch tenéis una escuela de creadores, ¿vale? Esa escuela de creadores, bueno, pues tiene un montón de información sobre todo lo que hemos hablado de temas de medición, por supuesto, y sobre los pasos que se pueden dar también. Esto es información para gente que quiera emitir, pero también sirve para saber qué métricas son las que maneja la plataforma y por tanto que nosotros sepamos qué es lo que le vamos a poder luego pedir al streamer, ¿no? Mira, es que yo cuando terminemos la campaña, pásame por favor un reporte con esto, con esto, con esto. Pues son las métricas que tiene el canal, ¿vale? Que tiene la plataforma. Y luego tenéis también, bueno, la parte de análisis del canal, que evidentemente es la que mide toda esa información, tanto en directo como a posteriori, ¿vale? Y estas son las dos grandes herramientas, por así decirlo, que nos da Twitch para poder analizar todo esto, ¿vale? Y bueno, por mi parte, poco más. No sé si tenéis alguna duda. Yo simplemente como resumen, ¿vale? Porque no veo por aquí. Si queréis lanzar alguna pregunta ahora, pues creo que tenemos unos minutos y os respondo. Pero simplemente yo como resumen lo que os quería comentar era que si realmente queréis hacer contenidos en vídeo, si queréis hacer algo nuevo, si queréis probar nuevas tendencias, si queréis... Yo creo que merece la pena que le echéis un ojo a la plataforma, que profundicéis en algunos de los informes que os he pasado, porque tiene mucha información. Y yo creo que es una red que va a dar bastante fruto. Perdóname, me estoy quedando sin voz. Que va a dar bastante fruto y que está evolucionando, que está cambiando con nosotros y por tanto yo creo que las marcas que se sepan adaptar, que sepan hacer cosas novedosas, que sepan hacer cosas que al final pues generen atracción, ¿no? Generen esa fidelización, ese engagement que he buscado muchas veces. Yo creo que aquí tienen un buen terreno. Entonces yo os animo a que le echéis un ojo, que busquéis, que experimentéis un poco también, que analicéis qué es lo que hay por ahí, que veáis qué creadores pueden o qué creadoras os pueden funcionar mejor, qué categorías de contenido parece que están siendo tendencia, ¿no? Y que hagáis la prueba, porque yo creo de verdad que es un campo bastante interesante y es una red social que es que no para de crecer, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, como comento, no veo por el chat nada, ¿vale? No sé si me he dejado yo algo, voy a repasar así, pero creo que no, creo que está... Vale, no, la duda que comentaba Carlos antes... Fue Carlos solo, sí. Vale, bueno, pues de todas formas, lo que os he dicho al principio, si os quedara alguna cuestión, oye, si no ha quedado algo claro, lo que sea, me tenéis de todas formas por LinkedIn, como comentábamos, tanto el vídeo, ¿verdad, Nira? Tanto el vídeo como la propia presentación se va a subir. Se subirá a la plataforma. No obstante, os dejo mi correo en el chat para
Por si no llegáis a la plataforma, que me lo pidáis directamente por correo electrónico. Y poco más, no sé si tú quieres comentar algo, Nila. Nada, yo es que me quedo fuera de juego con Twitch. La trasteo de vez en cuando, pero claro, no a este nivel. Pero sí es verdad que lo veo, es algo emergente y nos tenemos que poner al día los empresarios y tocar todas estas plataformas emergentes y estar al día. Es Por lo que menos no nos queda conocerla, otra. claro, por lo menos Saber conocerla, que saber lo que... existen, Claro. saber cómo funcionan y bueno, María José dice muy claro todo, quizá en el momento seguro que pueden surgir dudas, vale, te localizará por LinkedIn, María Nada, ahí. José, ¿vale? Perfecto, me Fernando. tenéis y cualquier duda, pues lo dicho, me contactáis sin problema o para pasaros los enlaces si no lo había podido apuntar o lo que sea, ¿vale? Porque ahí tenéis mucha información. Claro, es que en 1 hora y media nos da tiempo para lo que nos da, entonces siempre intento traeros mucho contenido, pero al final solo la única forma de profundizar es esa. Así que... No obstante, lo dicho, que estamos a disposición de todos los asistentes por correo electrónico, por LinkedIn, a través de la plataforma, por cualquier duda que surja o cualquier necesidad que tengáis, pues a vuestra disposición. Pues la gente te da la enhorabuena, Fernando, qué bien, qué bien. Nada, Es nada, que gracias a te vosotros y a explicas muy vosotras. bien. Espero que haya sido Pues, útil y que es lo importante. pues lo dicho, yo creo que podemos cerrar, Muy bien, pues nada, ¿vale? hasta Muchas la gracias, próxima. Fernando. Hasta la Venga, próxima. gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.